buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día vamos a hablar de un tema que yo sé que a usted le interesa. Ha estado muy pendiente. Toda la gente, hay algunos que hablan, hay que volver a clase, no hay que volver a clase, tenemos que tener clases obligatorias o clases por distancia, por Zoom o por cualquier plataforma. Hay que tener a los niños desde el colegio, desde temprano, desde el kinder. Hay mucha opinión dando vueltas sobre el tema educación. Para hablar de ello, hoy día estamos con Josefina Santa Cruz. Ella es profesora, magíster en educación de la Pontificia Universidad Católica y trabaja obviamente hoy día en la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Buen día, gracias por aceptar nuestra llamada. Muy buenos días, Miriam. Muchas gracias a ti y a tu equipo por invitarme a conversar sobre el tema que ha sido mi pasión toda mi vida, que es educar y educar para que todos los niños y jóvenes puedan lograr la mejor versión de sí mismos, puedan ser la mejor persona que pueden ser y poder participar en la sociedad. Y ese es un desafío enorme que desde luego se acrecienta con la pandemia. Así es que feliz de que conversemos. Exactamente, claro que se acrecienta con la pandemia, pero hay algunas cosas que son igualmente, con pandemia o sin pandemia, van a existir igual, digamos, ¿no? Pero primero quiero preguntarte tu opinión sobre el tema de la educación. Sabes que me preocupó mucho, todos estos días con el tema de la pandemia, yo había dicho, a ver, ¿qué importa que los niños pierdan un año? Un año en la vida no es nada, ¿no? Ya se recuperará. Y siempre pensé en eso. Y el otro día escuché a un experto, que no te puedo decir quién es, porque en realidad no me acuerdo del nombre, en que decía, a ver, a lo mejor en las edades más tarde, ¿no? Gente más grande, no es terrible perder un año, pero en los más chiquititos sí, porque en los más chiquititos hay como unas especies de, no sé, ventanas en las Ventanas de que oportunidad, sí. exacto, en las que se logra la educación y logran la absorción de las cosas en esa edad y no después estar así. Esto de las ventanas a mí me llamó mucho la atención. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la psicología del desarrollo efectivamente ha identificado unos, especialmente en los primeros años de vida, unos momentos en que deben ocurrir determinados desarrollos en los niños que se ven favorecidos cuando el ambiente tiene determinadas características que propenden a ese desarrollo. Y pongamos el ejemplo del desarrollo psicomotriz y sobre todo del lenguaje. Las habilidades del lenguaje, los códigos del lenguaje, los símbolos del lenguaje es una habilidad muy determinante en los primeros años de vida, particularmente en los 2 primeros años de vida. Y lo que puede hacer un sistema especializado para que esa función ocurra y ocurra en toda la riqueza que debe ocurrir. Hay investigaciones que muestran que los niños con padres con un nivel cultural mayor usan mucho más palabras que los niños que viven en entornos más deprivados culturalmente, y por lo tanto ya el número de palabras que esos niños manejan espontáneamente en sus familias hace una diferencia. Y la escuela, Miriam, está hecha justamente para que sea un lugar que iguala. Entonces, yo traigo a esos niños, a lo mejor cuyos padres son analfabetos o cuyos padres no conversan con los niños, solo se refieren a ellos como monosílabos, y uno los trae a la escuela donde hay un profesor, un educador en este caso especializado en desarrollo, que le va a hablar con toda esa cantidad de palabras que ese niño necesita, con todas las expresiones que ese niño necesita, y eso ocurre en un lugar de especialistas y esas son los educadores. Y el problema que tenemos hoy es que si nosotros hacemos responsables del desarrollo de los niños solo a las familias más desprivadas culturalmente están en desventaja. Por lo tanto, lo que hace la sala cuna y el jardín infantil
es darle las mismas oportunidades con un especialista a esos niños. Entonces acá conectamos con el problema que tenemos en Chile, que estamos muy por debajo de los niveles de la OECD, de la cobertura en los primeros niveles. Nosotros tenemos muy buena cobertura en kinder, en prekinder buena, pero antes de eso tenemos baja cobertura, porque las familias piensan que el jardín infantil y la sala cuna no es un lugar donde estén mejor que en la casa. Y esto en la encuesta CACEN 2017, el 65% de los niños que no asisten, su familia piensa que está mejor en la casa. Entonces también la escuela y el preescolar no tiene la valoración social que debiera tener para que los padres digan, ya, voy a hacer un esfuerzo y voy a mandar a mi hijo que tiene 10 meses a la sala cuna porque va a estar bien, va a estar muy bien, mejor que con mi vecina. Oye, pero a ver, ahí yo a lo mejor algunos pediatras tienen la culpa. Yo me acuerdo que hace unos años, ya bastantes años, en realidad unos 20 o 30 años, los pediatras decían, los niños están mejor en su casa aunque tengan una nana analfabeta, que a que los mande a una sala cuna, porque se enferman, porque les pasan un montón de cosas que en su casa están como en una burbujita, no les pasaría nada. ¿Puede ser que vaya por ahí el tema? También, yo pienso que también hay algo de lo que tú señalas, y eso sería más entendible, ya, en la sala cuna sería más entendible. Pero cuando los niños tienen 3 años, también tenemos un nivel, en ese nivel es cerca del 50% de cobertura, y piensa que en el prekinder y kinder estamos cerca del 90%. Entonces, ya, es verdad que las guaguas, sí, se resfrían más y hay que tomarlas en brazos, ya. Pero a los 3 años, a los 2 años, también tenemos baja cobertura. Entonces, sin discutir al pediatra, aunque no estoy completamente de acuerdo, porque podríamos tener un sistema, una organización dentro del espacio que permitiera que hubiese mayor ventilación, por ejemplo, que tampoco estamos acostumbrados a eso. Nosotros no estamos acostumbrados a trabajar en ambientes ventilados. Uno dice, cerremos todas las puertas para que los niños Sí, no se enfermen. Pero con la y es al pandemia revés. sabemos que es al revés. Bueno, tal vez tenemos que avanzar en mejorar el sistema de seguridad sanitaria, de manera que los niños se enfermen menos. Pero a los 3 años, o sea, todavía hay muchas posibilidades de mejorar la cobertura sin que los niños vivan enfermos. Y si están enfermos, bueno, se quedarán un tiempo en la casa, pero hay un contacto con el jardín infantil, hay un vínculo con el jardín infantil que hay que tratar de sostener para que ese sea un espacio valorado. O sea, que el papá diga, si mi hijo no va al jardín infantil, pierde, porque cuando vuelve me doy cuenta que habla más palabras, que tiene más dominio de su cuerpo, que se expresa de manera diferente, que conoce más otras realidades. Y eso es deseable para los niños. Por eso es que los pediatras tienen que ayudarnos a que los niños, porque claro, ellos están viendo su parte, que es que no se resfríen y que no se enfermen, pero nosotros también estamos viendo nuestra parte, que es que adquieran el desarrollo que les va a dar las posibilidades de futuro, Miriam. Si en esta edad es muy crucial la estimulación especializada. Oye, volvamos a las ventanitas. Ya, Estas famosas ventanitas que se abren y que hacen que los niños estén con mayor atención, con las posibilidades de aprender, después se van cerrando o es una especie de bisagra que si no se usa se atrofia. ¿Qué pasa con lo- eso? ¿Se retrasa la entrada del conocimiento? Porque, a ver, yo sé que nuestro cerebro está ahí recién armándose, ¿no es cierto? Está como esponjita, chupando todo lo que la información, y que de hecho ya de más viejo, por algo los más viejitos nos cuesta aprender, nos cuesta muchísimo lo más nuevo, aprender sí, lo nuevo, exactamente, por ejemplo, sí, todo lo que es la tecnología, etcétera, ¿no? sí, sí. Eh, ¿Qué pasa con los niños ahí? ¿Se atrasan solamente o es que pierden definitivamente? Porque, por ejemplo, el otro día veía una mamá que decía, mi hija no aprendió a hablar, a escribir.
mi hija no aprendió, está ya, no sé, primero o segundo básico, y no aprendió porque no fue al colegio y porque la repetición, etcétera. Cuéntanos un poco Lo que qué ocurre pasa con, ahí. bueno, yo no soy especialista en desarrollo, pero sí he trabajado harto y he hecho clases de psicología del desarrollo, especialmente para entender el desarrollo y sus implicancias en la educación y el papel que tienen los educadores en este desarrollo. Entonces, las ventanas de oportunidad lo que hacen es describir el mejor momento para que los niños aprendan, y esto es bien claro en el segundo idioma, por ejemplo. Cuando los niños aprenden un segundo idioma bien pequeños, tienen mucho más probabilidad de tener fluidez, de manejarse bien en ese idioma que cuando lo aprenden cuando tienen 10 años. Pero no significa que sea imposible, pero es más difícil y con un sistema bien organizado de estimulación y con un trabajo con buenos andamios que son las ayudas que el niño necesita, podemos lograr que un niño aprenda a leer en tercero básico, pero el mejor momento no es tercero básico. Entonces, el sistema escolar está organizado y tenemos un currículum nacional que nos dice es mejor que los niños aprendan esto en este momento. No es imposible para que quienes nos están escuchando no se sientan como que esto es una tragedia. Lo vamos a poder lograr lo que no pudimos lograr en estos 2 años, pero va a ser más difícil y por lo tanto, mientras antes llevemos a los niños al colegio y mientras más confiemos en que las educadoras de párvulos no vienen al jardín a jugar con los niños solamente. Ellas han estudiado psicología del desarrollo, han estudiado desarrollo emocional, ellas han estudiado cómo organizar situaciones que tengan una intención educativa, han estudiado cómo hacer para que los niños se autorregulen cuando están con muchos niños y todos quieren un juguete, pero eso todavía en nuestro país no tiene el valor que debiera tener y por lo tanto pareciera que es como una especie de guardería, un lugar donde los niños están mientras los padres trabajan y eso no es el espacio educativo. Entonces, a tu pregunta, siempre van a haber posibilidades y nosotros cuando formamos profesores acá en la universidad les decimos siempre va a haber una oportunidad para que un niño se desarrolle y aprenda, pero cada vez requiere más especialización, mayores andamios, más tiempo y más esfuerzo. Entonces, no es imposible y por eso la escuela, después de la pandemia, tiene unos desafíos enormes, porque vamos a tener que tener más ayuda en la escuela. Yo el otro día escribí una columna sobre eso. Yo pienso que ya no es el tiempo de que los recursos vayan a las universidades, y eso que yo trabajo en una universidad. Yo creo que ahora los recursos tienen que ir a la escuela y al jardín infantil para que haya más personas preparadas tratando de compensar lo que los niños no pudieron aprender. Sí, pues yo Y eso va a creo, costar más caro. yo creo también como tú que en realidad el desafío va a ser la escuela. Ahora Sí, que, así como fue en un principio de la pandemia, la teleeducación, ¿no? sí, sí, Ahora va a ser al revés, tener a los niños ahí y tratar de sí, apurarlos, no sé si apurarlos, pero compensar, como dices tú, todo el sí, tiempo sí, perdido ahí. sí, Ahora, tú has hecho hincapié en varias ocasiones del tema de preescolar, del tema de lo que antes se llamaba prekinder y el kinder. sí, Tengo entendido que ahora prekinder está dividido, que es sí, medio menor, no sí, sé, para mí sí, es una sí, incógnita. Pero el kinder, el prekinder, que ya uno supone que es casi formar parte de ya no 12 años de enseñanza, sino que de 13 años de sí, enseñanza. Tú dices que tenemos una alta cobertura. Se presentó un proyecto que hablaba del kinder obligatorio y después de haber tenido un breve paso, no sé si breve en realidad, un paso exitoso, digamos, por la Cámara de Diputados, en el Senado le echaron para atrás. Cuéntanos un poco de oh, qué se sí, bueno. trataba ese proyecto y cuál es tu idea. ¿Debía ser? ¿No debía ser? ¿Por qué lo echaron para atrás? Cuéntanos un poquito.
Ahí les cuento, pero primero lo de los niveles, porque siempre es una confusión. Ahora se llaman sala cuna, nivel medio y nivel transición. Y el transición es el prekinder y el kinder. ¿Ya? Ya, Así se ya, llama ahora. perfecto, Transición, el ya. prekinder y el kinder. Ya, mire, la historia es la siguiente. En el 2013 se modifica la Constitución y se señala por unanimidad de la Cámara de Diputados y el Senado, se señala que el prekinder va a ser obligatorio. Y eso por unanimidad, pero esa modificación de la Constitución tiene que modificar la Ley General de Educación. Tiene que, por así decirlo, convertirse en ley. Y entonces, en el 2018, entra a la Cámara de Diputados esta iniciativa para que se convierta en ley. En la Cámara de Diputados es aceptada, por así decir, la ley sin mayores modificaciones, pero en el Senado lo que hacen es eliminar la esencia del proyecto, que es que el kinder, este nivel, el último nivel de transición, porque dijimos que era pre-kinder y kinder, ¿Sí? sea obligatorio. Y entonces esgrimen una serie de argumentos, esto luego vuelve, se va a comisión mixta, cuando hay discrepancias se tiene que ir a comisión mixta, ¿Sí? y luego vuelve a la Cámara de Diputados y se devuelve a la Cámara al Senado, y el Senado finalmente, y lo que ocurre es que rechazan el kinder obligatorio. Yo, si tú me preguntas cuál es mi opinión, yo no estoy de acuerdo con haberlo rechazado, y tampoco estoy de acuerdo con los argumentos que dieron los senadores. A mí me parece que por lo que estamos hablando, si nosotros en la cultura transformamos ese nivel kinder en obligatorio, eso significa que en vez de 12 años van a ser 13, le damos un valor a ese nivel, porque los papás valoran el primero básico y llevan a los niños al primero básico. A ver, Pero, ahí, perdona, yo te quería sí, interrumpir porque justamente antes de saber cuáles son las razones de por qué lo tiraron para afuera, me gustaría saber cuáles son las razones para hacerlo obligatorio. ya, para hacerlo obligatorio es lo que se ha visto, porque aquí viene la contradicción, mira, el kinder tiene 97% de cobertura, o ¿Qué sea, estamos significa? bien. ¿Qué significa eso de tener 97% de cobertura? El 97% de los niños factibles de ir están inscritos. Están, Ya, claro, en un ya, jardín infantil, o sea, estamos ya, bien. De 100 ya, niños hay 97 que están inscritos, pero ya. tenemos un problema, que es un problema que ha estado bien invisible, y es que tenemos una inasistencia crónica cerca del 60%, un poco más del 60%. Ya. Inasistencia crónica significa que los niños faltan al jardín por un mes o más. Por un Entonces, mes o más, o sea, o más, es harto harto, en son realidad. y 4 semanas. O sea, Al par 4 semanas. básicamente entre niños matriculados o inscritos, digamos, y en los niños que efectivamente asisten, hay una disparidad enorme. ¿Y eso tú Enorme. crees que es básicamente por la valoración que tiene dentro de Yo, de los apoderados? lo que se piensa entonces, y también lo piensa la UNESCO, que después te puedo mandar un documento 2021 que recién salió, tan bonito porque dice que la educación primaria es un derecho, y que en la medida en que ese derecho nosotros lo ponemos en la sociedad como un valor, vamos a trabajar por la equidad. Por eso es que a mí me parece que está completamente fuera de lugar haberlo rechazado. Pero bueno, volvamos entonces. Sí, Tenemos muchos niños, pero los niños faltan. ¿Por qué faltan? Porque no faltan a primero básico, faltan a kinder. También faltan a primero básico, pero mucho más a kinder. Porque está lloviendo, porque hace frío, también porque a veces, bueno, los niños tienen que caminar grandes distancias. Entonces, lo que quería el proyecto era, primero que nada, valorar este nivel tanto como el primero básico. Es decir, este nivel es tan importante que lo estamos poniendo obligatorio. Y ese es el espíritu. El espíritu es hacia la equidad, todo lo contrario de lo que señalan en el Senado, porque en el Senado estuvieron las mayores dificultades para este proyecto. oye, perdona que Entonces, te voy a volver a interrumpir. Y sí, pues, esa
la cantidad de niños que faltan, ese 60%, ocurre en forma transversal en toda la sociedad, niños de colegios, No, digamos, no, privados, niños de no, colegios, ¿no? Cuéntame un no, poquito de no, eso porque ahí sí, hay una diferencia sí, por notable. supuesto. Hay 6.000 niños que no van. El número de niños es 6.000, ¿ya? 6.000 niños que en todo el país, por eso digo, no es tanto, pero son 6.000 niños Ujú. que no van. Estos niños, por supuesto, y como siempre, están en los sectores más vulnerables, también en sectores rurales, y aquí hay un punto que los jardines quedan lejos, y eso también es verdad, y que faltan algunos, que también es verdad. Pero en los sectores acomodados, los niños, primero que nada, la inasistencia es prácticamente inexistente, y para ese grupo de familias, el kinder es tan obligatorio como el primero básico, en su mentalidad, en su cultura. O sea, en esa familia donde los niños van a un colegio particular pagado, el kinder, incluso el pre-kinder, en su mente son obligatorios. En cambio, por eso digo, en cambio, en los lugares más vulnerables, donde menos tenemos niños que asisten y donde más faltan, porque también tienen más dificultades, porque no tienen Y donde auto, más se necesita. y donde más se necesita. Entonces yo digo, a ver, si era una señal, que además no costaba nada, el proyecto tenía 2.000 millones, nada más. Bueno, Y cuáles y fueron los argumentos en contra? mira, te voy a hacer alusión al como el más potente que ¿Ya? lo señaló la senadora Proboste y sobre todo la senadora Proboste, y es que ella dice, este proyecto atenta contra la equidad porque van a haber niños que no van a poder ir al kinder porque están en sectores rurales, por ejemplo, que están donde no hay un jardín infantil cerca, porque para eso son los 2.000 millones, para construir los jardines que faltan, y eso lo que va a hacer es poner una restricción al acceso al sistema escolar, porque como es obligatorio, entonces si no van al kinder, no van a poder ir al primero básico. Y lo que se contestó en ese momento, y yo, porque yo leí todo lo que ocurrió, es que primero que nada se va a ir a buscar, o sea, los recursos van a estar para poner jardines donde hacen falta, y Ujú. además, el kinder obligatorio no va a tener el carácter de prerequisito para el primero básico. Si un niño llega a un primero básico y dice, yo no fui a un jardín porque no había jardín cerca donde yo Ujú. vivía o por la razón que sea, se le va a hacer una evaluación diagnóstica y se le va a ayudar y poner andamios en lo que falta. O sea, no va a ser considerado un prerequisito. Se dijo todo eso, por eso es que a mí me parece que no está bien cuando uno dice, tengo este reparo, el reparo se resguarda y sigo con el mismo reparo. Ese es mi punto. Bueno, y entonces esta mirada de que no estamos con este proyecto perjudicando a las personas que no tienen acceso, yo digo no, porque justamente si es obligatorio, más obligación tenemos de poner jardines y jardines alternativos, que también pueden ser, por ejemplo, armar grupos de familia, jardines que no son tan estructurados como los que conocemos, que si los niños pueden llegar un poquito más tarde, que permitan más flexibilidad. Bueno, y ese fue el principal argumento. Hay 4 argumentos más, pero ese creo que es el que tuvo más fuerza al momento de rechazar el proyecto. Oye, ¿y en qué está ahora? Porque se rechazó y Sí, eso significa que ya chao, que no se vuelve a reponer, que no vuelve a... Ya murió nomás, el proyecto terminó ahí. o sea, la secuencia que sigue un proyecto, en este caso lo presentó el Ejecutivo, se fue a la Cámara y volvió, hizo todo el camino. Llegó a la Cámara Mixta, se devolvió, hizo todo el camino y el camino regular ya está finiquitado, o sea, ya no, se agotaron todas Ya, las instancias, ya. se explicaron todos los argumentos. Por ejemplo, un argumento es, ¿para qué vamos a poner el kinder obligatorio si hay un 97% de cobertura? Estamos súper bien.
pero es que la inasistencia es, es la cifra 97 no es verdad si los niños no van al jardín. Claro, claro. La diferencia entre los que realmente están inscritos y los que van, los que realmente van, es muy grande. Cuéntame una cosa, entonces ahora lo único que sería que hacer otro proyecto y en algún minuto, a lo mejor unos años más, volver a Sí, presentarlo, ¿no? sí, porque esto no va, yo pienso que porque el mundo, o sea, la UNESCO, que no vamos, es bien plural, o sea, la UNESCO no es una organización bien plural, que siempre ha estado por la búsqueda de la equidad, tiene un documento que justamente se llama, que aquí justamente lo tengo abierto, que eh, se llama el derecho a la preprimaria, a la educación preprimaria, o sea, preescolar, Claro. de todos los niños. Entonces hay un movimiento social, o sea, hay un movimiento mundial en favor de que los primeros niveles, y mira lo que te voy a decir, que los primeros niveles vayan siendo más obligatorios, y mira lo que te voy a decir, y que los últimos sean menos obligatorios. De manera que los últimos años de enseñanza media sean más vocacionales, más Ya. orientados a desarrollar la vocación, y los primeros sean más obligatorios para recoger ventanas de oportunidad y para sentar las bases de un buen desarrollo, que los niños aprendan a leer bien, a escribir bien, que aprendan pensamiento matemático, pensamiento científico, y que después, que eso no ha llegado a Chile, así que no es que esté diciendo que yo quiera que ocurra, pero me pareció interesante este movimiento, contrario a lo que lo que uno piensa, que es que la educación media debe ser Sí, pues. obligatoria. Sí, pues. Ese no es el movimiento mundial. Bueno, y aparte de eso, bueno, ahí tú nombraste también otra cosa como bien interesante, y es que esta educación prebásica fuera un poco como alternativa. Yo creo que ahí hay todo un mundo por explorar, algo que no, en este momento nosotros somos estructurados, ¿no es cierto? Tenemos un colegio al que el niño va a ciertas horas, y se matricula, partió en marzo y termina en diciembre, etcétera. Y esta cosa más alternativa, más de poder juntar, a lo mejor, como dices tú, por villas, por tener a lo mejor algunas tías con los mismos, las mismas vecinas, las mismas mamás, a lo mejor organizadas con alguna tía, alguien que les provea la parte, Profesional, digamos. la parte La parte, profesional. sí, Yo creo que ahí hay un mundo por explorar, así que, pucha, en realidad, qué pena que no haya funcionado, pero a lo mejor da la oportunidad como para pensar un poco más ampliamente, ¿no? Ahora en cómo va a ir variando la educación, y sobre todo ahora después de la pandemia, que quizás quizás cuando vamos a salir y cuando realmente los chicos van a volver a tener sí. esta educación constante, ¿no? Yo creo, Miriam, que tenemos una gran oportunidad, que ojalá no la perdamos, de hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo, porque los problemas en educación no aparecieron, como tú decías al comienzo, con la pandemia, de armar una escuela más flexible, con caminos curriculares más diferenciados, donde los niños puedan ir eligiendo más elecciones en la trayectoria, menos estar siempre con el mismo grupo, siempre sentados, más al aire libre, ocupando el aire libre. Hay todo un movimiento en Europa del Norte sobre aprendizaje al aire libre. Imagínate el frío que hace en Noruega, Finlandia, ya, y los niños se abrigan bien y pasan gran parte de la jornada afuera. Sí, Creo pues, que tenemos que hacer, y sobre todo ahora que la información está tan al alcance de la mano, ¿no? Eh, Quizás es mejor enseñarles a poder investigar, por ejemplo, por su cuenta, porque mucha gente se queda en lo primero que apareció en Internet, pero no sabe buscar más allá para buscar información, ¿no? Eh, Eso, por ejemplo, yo no lo he visto asociado todavía a ningún currículum de escolar, ¿no? De ir cambiando un poquito la metodología y no enseñarnos
fechas, por ejemplo, como nos pasaba en Sí. historia, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, el currículum en realidad, el último currículum busca el desarrollo de habilidades de nivel superior, entre ellas la evaluación de la confiabilidad de la fuente de información, pero como eso no ha llegado de forma suficiente a la escuela, y la escuela tiene que ser un lugar donde los chiquillos y los jóvenes piensen mucho, porque es el momento de pensar y prepararnos. Vamos a tener que tomar muchas decisiones y las decisiones se toman informados. Tenemos que aprender a informarnos y a evaluar la confiabilidad de lo que leemos, de lo que sabemos, de lo que nos cuentan. Y creo que, bueno, para los periodistas esto siempre ha sido un valor, pero no tanto en la escuela. Ha sido más el valor de la información, más de la evaluación, de cuán confiable es esa información, cuál es la fuente. Los niños no les importa la fuente. Y digo, pero ¿cómo? Si la fuente tiene sesgo, la información también. Entonces, creo que tenemos un gran desafío de hacer una escuela donde todos los niños tengan más posibilidades y, como decías tú, menos estructurada, con más horarios más flexibles, posibilidad de salir de la sala, cambiarse de sala, estar al aire libre. Creo que eso hace falta. Sí, pues. Muchas gracias por haber estado hoy día, Josefina Santa Cruz. Ella es magíster en educación y trabaja en la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros hablando de este tema tan importante, ¿no? Sobre todo esto de las ventanas que me aclaraste de qué se trataba, para ver desde cuándo y por qué desde más chiquitito deberían ser nuestra educación mucho más fuerte y no tan flexible como es ahora, ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Miriam, a ti por haberme invitado a este programa. Yo actualmente soy la decana de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo y estamos trabajando por formar a los mejores profesores y educadores para que cada niño tenga un gran profesor y un gran educador. Invito a tus auditores, a las familias que escuchan este programa, a que también incentiven a sus hijos a estudiar pedagogía. Y cuando el hijo diga quiero ser profesor, sea un aplauso y no una cara de tristeza, Sí, po. porque necesitamos muchos profesores y muy buenos profesores para que Chile sea el país que soñamos todos y que cada niño tenga un gran profesor. Cada niño merece un gran profesor. Así que muchas Eso, gracias por esta invitación. eso es verdad, Josefina. Muchas gracias. En realidad todos merecemos un gran profesor. Muchas gracias a ustedes también, señores y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Nos volvemos a encontrar en un programa más de En Tiempos de Coronavirus. Muchas gracias por haber estado ahí.